¿Conoces cuál es tu rol en el tratamiento de envases vacíos de productos fitosanitarios? La Ley Nacional 27.279 evita que los envases sean abandonados en el campo y establece responsabilidades a todos los actores de la cadena. Las empresas que producen fitosanitarios son las responsables de implementar y financiar el sistema de gestión integral de envases vacíos de fitosanitarios, teniendo en cuenta todo el ciclo de vida del envase. Si sos productor, debes lavar los envases que usaste en el momento de carga de la pulverizadora, a través del triple lavado o lavado a presión, y almacenarlos adecuadamente hasta llevarlos al centro de almacenamiento transitorio más cercano. También podés sumarte a las campañas de recepción itinerante de envases en tu zona. Si sos distribuidor, podés colaborar con la difusión de la información o con la administración y gestión de un centro de almacenamiento transitorio. Todos somos responsables de tener un campo más limpio. Buen día, mi nombre es Francisco Sosa de la sección Suelo y Nutrición Vegetal y la charla que le voy a compartir hace referencia al balance hídrico del suelo y su relación con la producción del cañaveral, ¿no? Bueno, como ustedes saben, a modo de introducción, en las áreas productoras del NOA, básicamente en la zona norte de Salta y Jujuy, la mayor parte de la producción de caña de azúcar se hace bajo riego, y en el caso de Tucumán, la mayor parte, por el contrario, se hace en condiciones de secano. Por eso es muy importante conocer el tema del balance hídrico del suelo. Bien, acá hay unos pequeños gráficos que nos muestra la importancia del consumo de agua en la producción de caña de azúcar. La caña de azúcar requiere entre 750 y 1.300 milímetros anuales en Tucumán. Estos estudios ya fueron realizados en años anteriores. Lógicamente variable según la zona, según el manejo, según la variedad, según la cepa, etc. En nuestras condiciones de secano, la disponibilidad de agua es uno de los principales factores que definen la producción, tanto por falta como por exceso de agua. Algunas fotos, por ejemplo, este es un cañaveral en el cual se han perdido esos surcos por la acumulación continua de agua a lo largo del tiempo. Acá en la foto central pueden ver una zona parecida a esta, sodificada por exceso de agua, por napa freática que no permite el lavado del sodio, y cómo la producción, capaz que en planta y soca 1 rinda algo esta caña, pero con el transcurso del tiempo se va perdiendo la cepa. Condiciones de exceso hídrico, fíjense, esta foto, la central, fue la primavera del año pasado, que fue bastante seca, y acá se ve cómo estos surcos no han logrado brotar todavía, y acá tenemos otra condición de suelo, con un poco de mayor capacidad de almacenaje de agua, que ya está brotada. Esta es otra imagen típica de algunas zonas nuestras, en las cuales la falta de agua en la estación de primavera hace que se concentre mucho la solución, los carbonatos y bicarbonatos, y genera una clorosis férrica primaveral, que bueno, después generalmente pasa, pero los efectos en la producción se van manteniendo y se van incrementando con el transcurso de los años. Como concepto general, tenemos que tener en cuenta que el suelo es el almacén y el vehículo del agua que requiere el cultivo. Cuando hablamos de balance hídrico, hacemos referencia al contenido hídrico que tiene el suelo y cuál es la relación de ese contenido hídrico con los aportes y las pérdidas que pueden haber. Estos aportes o pérdidas son básicamente, los aportes serían el riego, la lluvia,
el escurrimiento de otras zonas más altas, el ascenso capilar en el caso de que tengamos una napa freática, y las pérdidas serían básicamente la evaporación, el escurrimiento superficial, el flujo subsuperficial y la percolación profunda. Recordemos siempre que la transpiración es una ganancia, ya que los cultivos, por lo menos hasta ahora, hay una relación directa entre niveles de transpiración y niveles de producción. O sea que nosotros tenemos que maximizar en lo posible la transpiración. Este sería un ejemplo de un balance hídrico de dos localidades distintas, uno en base a sensores y otro en base, este que tienen a su izquierda en base a sensores, y el que tienen a la derecha en base a un monitoreo de humedad con un barreno. Fíjense cómo es el seguimiento de la humedad del suelo, cómo va variando al transcurso del año, esto en la última campaña, su relación con la lluvia, cómo aumenta el contenido hídrico a medida que las lluvias se generalizan en el verano. En cuanto a las precipitaciones, nosotros tenemos que tener bien en cuenta el régimen monzónico de nuestra zona, en la cual el invierno y la primavera son secos, prácticamente no hay precipitaciones. Si observamos en este caso, en la campaña pasada, o en la presente campaña, digamos 2020-2021, en la localidad del Chilcal, en Leales, tuvimos 837 milímetros, de los cuales el 76% estuvo concentrado a partir de diciembre y hasta marzo. Fíjense la cantidad de meses sin lluvia que tuvimos. Una similar situación ocurrió en Loma Verde, en Leales, donde también tuvimos un poco más de milimetraje, pero concentrado en el periodo de verano, ¿no? Verano y otoño. Bueno, analizando esto y fijándonos un poco, teniendo en cuenta lo que comentaba el ingeniero Arroyo en la primera presentación, si nosotros vemos el área cañera tucumana, lo relacionamos un poco con las isoyetas, vemos que en general la zona productora está entre los 700 y los 1400 milímetros, y esta característica de la distribución de las isoyetas junto con la fisiografía del terreno nos determina estas grandes regiones agroecológicas, las cuales tienen ciertas características particulares en cuanto a los tipos de suelo y el relieve, ¿no? Otra cosa importante es que si vemos la zona productora de caña de azúcar, coincide en gran parte, sobre todo en lo que es la llanura deprimida y el pedemonte y parte de la llanura chaco-pampeana, con zonas de ríos, ¿no es cierto? Esta propiedad le genera a los lotes que se encuentran en esa zona una alta variabilidad. Esta variabilidad se da en microrelieve, porque como ustedes saben, los ríos van fluctuando con el transcurso del tiempo, van generando zonas más altas, zonas más bajas, que tienen una importancia en el balance hídrico del suelo, y además se genera una alta variabilidad en lo que hace la textura. ¿Sí? La textura del suelo, o sea, las fracciones limo, arena y arcilla, que son las principales responsables o que afectan principalmente el balance hídrico del suelo, varían mucho espacialmente y también varían mucho en profundidad. Entonces a esos detalles los tenemos que tener en cuenta al momento de encarar algún estudio de suelo como algunos que vamos a ver más adelante. Un simple repaso, si nosotros nos imaginamos el suelo como este rectángulo que está acá, esto que tienen a su derecha serían los poros de drenaje, por donde el agua se mueve libremente cuando el suelo está saturado. A medida que el suelo se va secando, o sea, a medida que nos vamos yendo hacia la izquierda, el suelo va perdiendo humedad, va quedando cada vez más retenido en las partículas del suelo, y por debajo del punto de marchitez permanente, el suelo ya prácticamente no tiene agua disponible para el cultivo. Esta es la zona que nos interesa, la zona del agua útil, lo fácilmente utilizable. A medida que esto se va hacia el punto de marchitez, cada vez esta agua está más retenida y es más difícil de usarse. Esto está determinado por la textura. Si ustedes imaginan una textura gruesa, o sea, suelo de textura arenoso, arenoso franco, franco arenoso, moderadamente grueso, van a tener esta distribución del espacio poroso. Una gran cantidad de espacio de drenaje o poro de drenaje, una baja cantidad de almacenaje y también de poro más chicos, ¿no? En el suelo de textura fina tenemos una mayor porosidad total, una pequeña cantidad de poros de drenaje, un poco mayor de cantidad de poros de almacenaje o agua de almacenaje y mucha agua que la planta no puede sacar porque está fuertemente retenida. En este caso hablaríamos de textura franco-arcillosa, arcillosa, franco-arcillo-limosa. Y una textura media, tenemos una mejor distribución del espacio poroso, en los cuales tenemos una relativa buena cantidad de poros de drenaje, una muy buena capacidad de retención de agua útil y poca cantidad de agua no disponible o inútil, ¿no?
En este caso estaremos hablando de suelo de textura media, ya sean franco, franco limoso, franco arenoso fino, franco arcillo limoso, etc. Si vamos a un caso de estudio, acá les quiero mencionar lo que sería una ambientación de suelos, y acá es muy importante, por lo que veníamos viendo en las charlas anteriores, el ingeniero Arroyo les comentó un poco acerca de los mapas de suelo, y el ingeniero Romero les comentó un poco acerca de la respuesta de los nutrientes de la caña a la fertilización, y acá yo quiero hacer hincapié en el tema de la ambientación, que es algo que se está usando mucho en la actualidad, que me parece bueno porque es una forma de optimizar un poco los recursos. Y ya como que entramos a lo que es el sector, hablando ya de un lote dentro del lote, digamos. Son zonas más chicas donde tenemos que hacer esta ambientación. Si nos fijamos en este caso, acá tenemos una pasada de un sensor de electroconductividad, estos puntitos que ustedes ven, y nos está marcando una zona más oscura en esta parte donde nos está indicando que ahí hay algo distinto, digamos, puede ser un mayor contenido de arcilla, mayor sodicidad, mayor salinidad, etc. Ahora lo vamos a ver. Y estos puntos que están distribuidos en el lote son los puntos de muestreo para tratar de explicar a qué se debe esta coloración de los puntos. Este es un ejemplo que se hizo en un lote en Loma Verde. Vemos, por ejemplo, la profundidad en todos los casos de 20 centímetros, y vemos algunas variables destacables, como por ejemplo el pH. Fíjense que en esta zona de los puntos más oscuros, el pH más alto, tenemos pH de 10, 9,5, o sea que ahí probablemente tengamos algún problema de sodicidad, que después se ve reflejado en el porcentaje de sodio intercambiable, que fluctúa entre 34, 25 y 18% en estos tres puntos que serían el 1, el 2 y el 8. O sea, desde ya, en este caso en particular, en el caso de que queramos hacer un recurso más eficiente, un uso más eficiente de los recursos, tenemos que prestar atención a estas limitaciones, digamos. O sea, por ahí el hecho de que tengamos algunos valores de fósforo o de algún otro nutriente variables en esta situación, que también puede ocurrir, si ustedes se fijan acá, el fósforo, la variabilidad que tiene, pero es como que si nosotros primero no prestamos atención al factor más limitante, digamos, se complica el hecho de la prescripción, y que después esa prescripción de fertilización o de manejo tenga un éxito si no tenemos en cuenta estos factores más limitantes. Vamos sumándole a la ambientación, para que a tratar de hacer una ambientación más precisa, le podemos sumar mapas como este que tienen a su izquierda, que es mapa de índice de productividad, donde ustedes pueden ver las zonas más oscuras son de mayor producción, alrededor de entre 70 y 90 toneladas, y las zonas más rojizas, digamos, bueno, acá hay un callejón, son zonas de menor producción, que van del orden de 0 a 10, 20 toneladas. Si seguimos incrementando la información a este lote, podemos tener un DEM, que es un mapa de elevación digital, como este que tienen a su derecha, donde ven que esta parte de los puntos 5, 4 y 6 es un albardón, una zona más arenosa, más alta, y la zona más baja, que es la más oscura, representada por los puntos 1 y 2, que se corresponde con los problemas que veíamos de sodio y de pH anteriormente. Y fíjense que en este caso, en el 4, 5 y 6, que también se ve este albardón como una zona de menor producción. Entonces, como bien les decía el ingeniero Arroyo, en nuestra zona productora, sobre todo en esta zona donde los materiales son aluvionales y son bastante heterogéneos, el agua tiene una influencia fundamental, tanto por exceso, como sería el caso este, que genera suelos sódicos, como por deficiencia, que sería esta parte en la cual aparentemente el perfil de suelo es más arenoso. Entonces vamos a ver cada uno de esos puntos rápidamente. Fíjense, acá tenemos el punto 4, que lo encontramos en esta parte que es un poco más alta según el DEM, y de menor producción según el índice de productividad. Y fíjense qué pasa cuando estudiamos este suelo en profundidad, hasta el 1,40 m. Fíjense, la textura en superficie me daba franca, pero a medida que voy profundizando empiezo a tener textura cada vez más gruesa, llegando a los 100 centímetros con una textura arenoso franco, y ya a los 140 un arenoso. Esto me está indicando que es un suelo de baja capacidad de retención de agua, donde probablemente no tenga mucha agua disponible. Entonces profundizo un poco más con la información y voy a hacer un balance hídrico del suelo. Fíjense, estos serían los milímetros de lluvia, este eje de I acá, la humedad del suelo, la fecha, y acá tenemos una constante hídrica, que sería el punto de Marchitez, capacidad de campo y saturación al río. Si ustedes se fijan, desde que empieza la campaña en junio del 2020, después de la cosecha, no hay lluvia, por lo tanto el agua continúa bajando su contenido, llegando prácticamente al punto de Marchitez, y recién una vez que empiezan las lluvias,
se incrementa, y la lluvia, hay que decir la verdad, este año, si bien fue seco en la primavera, en el verano fueron bastante buenas las precipitaciones y estuvieron bien distribuidas. O sea que eso permitió, en general, en varios lugares, una buena recuperación del cañaveral. En este caso tenemos una producción, estamos hablando de una soca 4, en este caso, de 48 toneladas por hectárea. Ese sería el caso de estudio del punto 4. Ahora, si avanzamos un poquito más y nos vamos al punto 7, que ya está en una zona intermedia, entre las dos que hablábamos recién, de esta zona alta y esta zona más baja, nos fijamos qué es lo que pasa con la textura, y acá tenemos una textura media, franca, en los primeros 80 centímetros, y recién ahí empezamos con la textura un poquito más gruesa, aumentando en profundidad. Esto nos haría suponer que el contenido hídrico del suelo ha sido mejor durante el periodo, y efectivamente, si lo observamos en el gráfico de la evolución de humedad, ustedes se pueden fijar que cuando empieza la campaña en junio, estamos cerca de capacidad de campo, o sea, con una buena condición hídrica. Ojo, esto también puede haber repercutido en la cosecha, capaz que el suelo estaba muy húmedo para cosechar, pero al margen de eso vemos una disminución, y cuando empiezan las lluvias, nuevamente un aumento de la humedad. Si se fijan en este caso, la humedad del suelo en ningún momento llegó al punto de marchité, y ni siquiera al 50% del agua útil. Por lo tanto, esta es una condición mucho mejor que la anterior. Si nos fijamos en los rendimientos, tenemos una producción de arriba de 60 toneladas por hectárea. Vamos a otro caso de estudio, en este caso el punto 2, en el cual, acuérdense, estamos en una zona más baja, con algunos problemas de sodio y pH, y fíjense la textura en profundidad. Es media en superficie, y a medida que nos vamos profundizando se va haciendo más fina hacia franco arcilloso en profundidad. En este caso, en el cual teníamos sodio y porcentaje de sodio intercambiable alto y pH alto también. Nos fijamos en el balance hídrico y bueno, lógicamente surge lo que presumíamos. En este caso el contenido hídrico siempre está por arriba de capacidad de campo, incluso en algunos momentos, como ahora, o hace en el último muestreo del mes de junio, llegando casi a saturación. Esto, lógicamente, nos determina que, junto con los otros factores que mencionamos, que tengamos una producción promedio de 8 toneladas por hectárea, o sea, que es una de esas fotos que les mostraba al principio, prácticamente sin caña. Entonces, con la información que tenemos que tener de precipitaciones, el perfil del suelo, el microrrelieve, la fertilidad, el balance hídrico del suelo y los índices de productividad, estaremos en condiciones de hacer ambientaciones mucho más precisas de lo que actualmente se la está haciendo o se la está tratando de hacer. Con la información previa de base se puede generar un balance hídrico del suelo con distintas herramientas. Si bien generar un balance hídrico del suelo es mucho más importante en campos que tienen riego, pero últimamente hay muchos productores, sobre todo algunos productores de grano, que están incursionando en tratar de generar el balance hídrico de sus campos para tratar de entender cómo ha sido el año, y en función de eso sacar sus propias conclusiones y ver cómo se manejan con la siembra y el manejo. Esto se puede hacer con el monitoreo de humedad a campo, con el típico barreno, peso y yegua estufa, seco y mido. Esto lo puedo hacer no hace falta que sea muy frecuente, con que lo haga una vez cada 10 días o 15, ya me brinda información muy importante. A medida que nos vamos tecnificando un poco, podemos pasar a los sensores de humedad de suelo. Son un poco más caros, pero me brindan información en tiempo real y muy precisa. Plataforma de seguimiento, esta es una alternativa nueva y bastante recomendable, en el caso de que, en este caso hacen seguimiento o balance hídrico con imágenes satelitales. Lo que se hace, se ve el estado NDVI de los cultivos y otros índices, y en función de ello se va haciendo una estimación del balance hídrico. Tiene la ventaja de que no requiere tanto trabajo del campo, solo un par de muestreos, y que lo hacen esta gente que hace el seguimiento. También se pueden hacer modelos en base a datos de lluvia y suelo. Hay algunos programas bastante sencillos para hacer esto, pero sería otra opción para tener un balance hídrico del suelo. Bueno, para ir terminando, algunas conclusiones importantes. Gran parte del área cañera tucumana se encuentra sobre suelos aluviales, con características muy variables de microrrelieve y suelos que influyen sobre el balance hídrico del mismo. Los mapas de elevación digital brindan una aproximación al movimiento del agua en el suelo, ¿no? Tanto el escurrimiento como el almacenaje, las zonas bajas donde se empoza el agua, etc. Los mapas de índice de productividad brindan una primera aproximación a la delimitación de zonas de manejo. O sea, es muy importante ver qué es lo que nos dice el cultivo, y en función de ello vamos ya con una
una idea de hacer la ambientación para tener una ambientación más precisa. Esto es muy importante tener en cuenta que los suelos presentan una alta variabilidad espacial, por lo menos en la zona esta que le estaba comentando, y esta variabilidad debe ser tenida en cuenta considerando el perfil de suelo. O sea, ojo por ahí con solamente llevarme de la muestra de 0 a 20 o 0 a 30, muchas veces en profundidad puedo tener alguna presencia de arena, de fragmentos gruesos, piedras, sodicidad, salinidad, capas de baja permeabilidad, napas freáticas, etcétera, que no van a condicionar la profundidad del perfil y lógicamente la capacidad de almacenaje de agua, ya sea por exceso o por déficit, y por lo tanto la producción. Un primer paso en la ambientación debería tener en cuenta estas variables, siempre apuntando a las limitaciones más severas primero. El conocimiento del estado hídrico del suelo a lo largo del ciclo, en la medida de lo posible, nos va a permitir, junto a otra información, por empezar a conocer el potencial del ambiente, ya que si yo tengo un balance hídrico positivo y veo que mi caña no está produciendo bien, ya puedo empezar a pensar en otros factores además de ese, y además nos brindará herramientas para optimizar el manejo del cultivo. Bueno, ya terminando, los agradecimientos. Estos trabajos los venimos siguiendo en campo de algunos productores que con muy buena disponibilidad nos colaboran en todo sentido. Y acá también agradecer a AgroIndex y a Manuel Ponce de CREA Cañaverales, que siempre han tenido muy buena disposición para colaborar con este trabajo, ¿no? Esto es una red de varios lotes. Yo solamente les mostré uno, pero hay 4 lotes más en los cuales estamos haciendo este seguimiento. Bueno, ahí les dejo mi mail por cualquier consulta que tengan, y si no pueden escribir sus consultas al WhatsApp que se les pasó anteriormente. Bueno, muchas gracias y espero que estén bien.